Y el día de hoy vamos a conversar con el doctor Lorenzo Meyer. Él es historiador, profesor emérito del Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y me da muchísimo gusto poderlo saludarlo en este jueves 29. Doctor, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días y gracias por la invitación. Yo también doy las gracias. Muchas gracias, doctor. Pues mire, el último informe del presidente López Obrador se va a realizar pues ya este domingo 1 de septiembre. ¿Cómo cierra AMLO su sexenio? ¿Con la misma fuerza política con la que empezó o ha disminuido a través de este tiempo? Bueno, todo depende del tipo de encuesta que elijamos, pero ya usted lo ha puesto más o menos en claro. Llega con una altísima aceptación y termina un poco más abajo en términos promedios, pero no muy abajo. Después de 6 años de un tsunami político en México, pues yo diría que termina bastante bien con la aprobación de más de las 2/3 partes de los encuestados, que esperemos sean efectivamente una muestra representativa, y vamos a darlo por representativa esa muestra. Entonces, con esas cifras, pues termina bien. Pero usted estaba haciendo una consideración sobre cómo se verá en el futuro, ¿no es así? Sí, justamente, y era mi segunda pregunta. ¿Cómo cree que va a ser recordado López Obrador? Pues mire, esa pregunta no tiene respuesta, más que parcial. Todo depende de la época en que la haga, si es a fin de este año, cuando ya dejó de ser presidente, o si es dentro de 10 o de 100 años. Nosotros recordamos a los personajes centrales de la historia política de nuestro país y en general del mundo, del planeta, en función de, aunque no lo tengamos siempre consciente, en función de los problemas del momento en que se hace la pregunta. La estamos haciendo aquí, ahora, cuando todavía quedan los últimos días del presidente y de una política bastante movida, con mexicanos, ciudadanos mexicanos que lo apoyan, lo aceptan, pero con una oposición cerradísima y que no ha llegado a la violencia, pero ha usado todos los otros medios para combatirlo. Y entonces yo diría que eso depende de cuándo se haga la pregunta. Lo otro, de quién la haga y en qué clase social se encuentre. No es lo mismo recordarlo desde la cúspide, cómo lo recordarán los personajes que tienen los intereses creados más importantes, cómo lo recordará un miembro de la clase media y cómo se recordará en los sectores populares. Es distinto, porque nuestra pregunta sobre algo del pasado responde a las circunstancias que estamos en el momento en que la hacemos. Supongamos que hacemos la pregunta en un momento de paz y tranquilidad, donde no hay grandes divisiones políticas en México, y lo hacemos desde la comodidad de una clase media o desde una clase alta. Bueno, depende mucho, pues, pero en general no vamos a poder simplemente relegar en el olvido a López Obrador, como pongamos, bueno, ¿para qué decirlo? Bueno, sí, digamos nombres, a Miguel de la Madrid. Un ejemplo. ¿Cómo recordaremos a Miguel de la Madrid? Pues en realidad se nos empezó a olvidar desde el momento mismo en que dejó la presidencia, no dejó huella. López Obrador sí deja huella, porque tiene como proyecto el cambio de régimen,
el cambio de las reglas escritas y las no escritas, de cómo se relacionan los diferentes actores sociales y políticos con el gobierno y entre sí. Y vaya que si intentó cambiar el régimen de uno que fue notable, el régimen posterior a la Revolución Mexicana resulta muy notable por su estabilidad, porque si lo ponemos en su inicio con Carranza y el grupo de Sonora, pongamos de cuando se promulga la Constitución, 1917, o 1916, que es cuando realmente se hace esa Constitución, hasta el momento en que Zedillo deja la presidencia a un miembro de un partido de oposición, son más de 80 años, en que el mismo núcleo político, claro, con diferentes personas, porque se iban muriendo unas, iban entrando otras, y una de las cosas notables del régimen posterior a la revolución es que resuelve el problema de la sucesión cada 4 años y luego cada 6 años. Y al principio se jugó con que sí, Obregón se podía reelegir y ya luego se dejó de lado la reelección. Entonces cambian los equipos, pero no cambia la naturaleza de un sistema autoritario que se gestó inmediatamente después de que termina la revolución. Ahí las elecciones eran elementos muy secundarios en decidir quién ejercía el poder y cómo lo ejercía. Ese sistema lo desafía Andrés Manuel López Obrador desde la oposición, y una oposición de izquierda, que es la más difícil de llegar a sustituir lo que existía. Y es la más difícil, lo vemos porque en el 2000 la presidencia pasa a manos del PAN, pero cuando el PAN y el PRI ya están muy cerquita, muy ligados, justamente para oponerse a un tipo de política representado por Cuauhtémoc Cárdenas primero y por Andrés Manuel López Obrador después. Entonces, el solo hecho de llegar a la presidencia en 2018, a diferencia de lo que sucedió con Fox, que ahí cambiaron, en el caso de Fox, cambiaron personalidades y cambió el logo que tenía la presidencia, pero no cambió la esencia. En el 18 llega alguien que dice, voy a cambiar la esencia del sistema. Y ya con esa llegada, ya empezó a cambiar, porque ahí ya es la parte última del sistema autoritario heredado desde los sonorenses, Carranza y los sonorenses, hasta el momento en que un priista, no muy priista, un tecnócrata que por accidente llega a la presidencia por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y ese Zedillo, la entrega. Ya no hace mucha resistencia. En ese momento ya se acaba uno de los puntales del antiguo sistema, pero no es todo. Luego Andrés Manuel, con una política cotidiana, sistemática, de acercar el gobierno a las bases sociales que lo llevaron a la presidencia, vía programas sociales, vía la mañanera, una forma inédita de mantener la relación entre el presidente y los ciudadanos, lo va cambiando. Y luego están, como digo, todos los programas sociales que
el PRI siempre tuvo programas sociales, pero estos van un poco más al fondo. Y el hecho de usted como periodista lo puede constatar, el hecho de dejar en libertad a los medios, cosa que no había ocurrido, ya sea por amenazas o por cooptación, por dineros dados a los medios. La libertad de expresión es, yo creo que prácticamente completa, y la oposición se manifiesta todos los días, todo el tiempo. Entonces ya hay un pluralismo, que eso es lo que no tenía el antiguo régimen. El pluralismo del antiguo régimen estaba limitado. Lo que el presidente quería aceptar, lo aceptaba. Que en algún momento rechazó al PAN y luego lo acepta. Que en algún momento rechazó por completo a las izquierdas y luego acepta a cierta izquierda y le da los diputados de partido y unas prebendas, pero a quien no quería aceptar la presidencia no entraba en el juego político. Y en algunos momentos en ese régimen, como es el 68, la guerra sucia de los 70s y 80s, por la fuerza se impide la entrada de nuevos actores, de actores molestos, de actores que realmente representan una alternativa. Bueno, eso también se acaba, se mantiene el contacto con las bases, ya no hay la distancia tan grande que siempre la habrá entre la élite política y la base social. Entonces, ese sí es un paso adelante en la transformación del régimen. Y lo que más me llama la atención es que eso que anunció varias veces de diferentes maneras, la separación entre poder político y poder económico, no es que destruya a la oligarquía, ¿no? La oligarquía de antes de Andrés Manuel es la misma que sigue durante Andrés Manuel y la que le heredará a Claudia Sheinbaum, pero ya es distinta la relación. Por eso el caso más obvio es el de Salinas Pliego, que es el tercer o cuarto hombre más rico de México, con una deuda igualmente asombrosa y abiertamente en contra de la presidencia. Ya no hay esa intimidad en donde los personajes poderosos económicamente negociaban en privado, en lo oscurito, su relación con los que formalmente detentaban el poder político e influían en eso. Y ahora, al finalizar el gobierno de Andrés Manuel, caramba, la relación con Estados Unidos de repente se tornó importante y antagónica, en la retórica por lo menos. No creo que haya por el momento mayores consecuencias. Puede haberlas, porque después de todo somos un país mediano en términos de poder y Estados Unidos es la principal potencia del mundo, es nuestro vecino y estamos ya en la economía mexicana dependiente de la norteamericana. En este punto, por cierto, es un pie de página. La presidencia de Andrés Manuel pues ya no pudo hacer nada. Ya estaban las estructuras de unificación entre las dos economías de tal manera trabadas que lo optó por decir, bueno, ya que estamos en estas, vamos a negociar la dependencia de México en función de los intereses de la economía norteamericana y de la
conducta y de la buena o mala suerte que tenga la economía norteamericana, pero manteniendo una franja de independencia relativa, que el PRI también lo hizo simbólicamente muy importante con Cuba, con no romper las relaciones, el gobierno de López Mateos, después ya con Díaz Ordaz casi se olvidó eso, pero con Andrés Manuel y en el final de su gobierno es cuando se reaviva esta problemática que siempre hemos tenido y que seguiremos teniendo, que es la de administrar una relación de cooperación y conflicto con Estados Unidos. Entonces lo termina Andrés Manuel diciendo algo inédito en las relaciones exteriores de México, que la relación entre el gobierno mexicano y la embajada norteamericana, no el gobierno en su totalidad, la embajada norteamericana y en particular el embajador, están en pausa. En el diccionario de los términos diplomáticos ortodoxos, esto de la pausa no es común, no existe. Hasta yo digo que en sí probablemente lo inventa López Obrador como un concepto que entra en las formas de relación de dos países. No se rompe la relación, pero se muestra disgusto, muy obvio. No voy a hablar con el embajador, no te oigo, ni te veo ni te oigo. Sí. Una frase ya usada por otros en el pasado, por Salinas, ni los veo ni los oigo. Bueno, pues eso se lo aplica al embajador y yo no sé si al resto de la embajada, si a el resto del aparato administrativo, diplomático que tiene Estados Unidos aquí, los cónsules, etcétera. Pero sí hay cosas nuevas que van camino a esa vaga visión de un nuevo régimen que no sabemos, yo no creo que ni Andrés Manuel tenga una idea clara de cómo va a ser el nuevo régimen, porque en el pasado, y con esto doy por concluido la intervención, si usted tiene otra cosa más, abordamos. En el pasado, una izquierda como la que se supone que encabeza Andrés Manuel López Obrador es una izquierda no radical, una izquierda que ya no tiene claro el proyecto utópico de a dónde va. Antes, con el marxismo, antes de que la Unión Soviética diera el traste con esto, había una ruta, una ruta del cambio muy clara. Superemos el capitalismo, eso es básico, lo importante, se destruye el capitalismo y a los capitalistas, se crea un sistema socialista que es un sistema pasajero, a lo mejor muy prolongado, pero pasajero, para llegar a una situación en donde ya no hay ni propiedad privada, ni Estado, ni política, sino que en el comunismo ya cada quien es libre y, bueno, Marx tampoco describió muy bien esa utopía, pero la izquierda de ahora ya no supone superar el capitalismo, supone moderarlo, supone a lo que este economista francés, que es el que más ha abordado el tema del capitalismo actual de este momento, Thomas Piketty, propone, bueno, pues vamos a seguir con el capitalismo, pero vamos a ponerle límites a lo que un capitalista puede heredar y a la acumulación de capital y a la distancia entre las clases sociales. Yo creo que eso es lo que
es parte central del nuevo régimen y que Andrés Manuel apenas logró entrarle, pero lo logró a la hora en que las cifras del INEGI muestran que la pobreza extrema disminuyó. Bueno, ya es algo de una inercia que llevaba a seguir concentrando la riqueza y dejando a la pobreza ocupar por lo menos a la mitad del espectro social mexicano, y que esta parte se reduzca, es que hacia allá va el nuevo régimen, si es que se mantiene funcionando. Pero la herencia de Andrés Manuel es esa. Lograr por la vía de una larga lucha pacífica, subrayadísimo pacífica, en donde lo electoral es fundamental para lo que sigue, que ya no es electoral. La democracia electoral queda más o menos ahora sí establecida. Pudo la oposición desde la izquierda llegar al poder sin que ya funcionaran los fraudes del pasado y que se comportara el sistema electoral más o menos como en teoría debe de comportarse. Eso ya lo puso, y es la primera vez que eso ocurre en nuestra historia, porque sí, en el pasado la oposición había llegado al poder, pero por la fuerza. La elección de Madero, que se dice, esta es una elección democrática, pues sí, pero ya no tenía oponentes Madero. Bernardo Reyes, que era el candidato posible del partido opositor al maderista, pues dejó de funcionar y se fue a la rebelión y fracasó rotundamente. Pero aquí está ya la normalidad democrática. Eso, en términos históricos, es un legado fantástico que debemos de cuidar, porque no está garantizada su permanencia. Pero ahí está la piedra angular del López Obradorismo. Luego, su esfuerzo por mantener una liga con las bases sociales y políticas sociales en favor de primero los pobres por el bien de todos. Logra entregar el poder a quien él quiere por una vía muy, digamos, sin sobresaltos. Es una transición realmente inédita, porque en el pasado, dentro del sistema priista, incluso cuando el PAN la tiene que entregar Fox a Calderón, hay rispideces entre sexenio y sexenio. Era casi necesario que el entrante matara simbólicamente al que le había entregado el poder para hacer una separación en esta continuidad. Aquí no es necesaria la separación, es una entrega como 180 grados distinta. Ahí van los dos a una gira final por el país para que el saliente le diga al entrante: mira, este es el país que te entrego, estos son los problemas en cada región, esto es lo que hicimos, esto es lo que no hicimos y falta hacer. Va a ser distinta la manera como Claudia gobierne, porque en buena medida Andrés Manuel usó un elemento muy raro en política, que es el carisma. Es el que una parte de la sociedad crea y lo acepte como líder porque sí, porque es él. Ya Claudia va a gobernar sin carisma, sino más, digamos, tradicionalmente. Ya Andrés Manuel rompió definitivamente ya lo último que quedaba del molde político del antiguo régimen. Ahora se lo entrega a la sucesora para que lo administre
y adelante, siga adelante con ese cambio, pero ya sin tener que enfrentar al antiguo régimen. Y en esto es en lo que yo veo cómo se recordará, cómo se puede recordar a Andrés Manuel, pero lo digo desde el presente y desde mi óptica, mi clase social, mis intereses políticos, mi ideología. Uno se lo preguntará, ayer estaba yo en la presentación de un libro y había alguien que difería totalmente de mis puntos de vista y consideran que Andrés Manuel va a ser recordado como una desgracia, como el asesino de la posibilidad de democracia en México, como el principio de una dictadura. Bueno, hay para todos los gustos. Doctor Lorenzo, muchísimas gracias por esta reflexión de jueves por la mañana, todo lo que dijo, pues para pensar y hablando, menciona muy interesante cómo dice que lo vamos a recordar, o sea, usted lo menciona, pero desde el presente. Entonces, sí es muy interesante y le agradezco muchísimo por estas palabras que nos va a dejar pensando de aquí hasta que llegue, pues ya ahora el último informe de gobierno que ya se va a celebrar, ya nos dijeron que va a ser a las 10 de la mañana. Entonces, le quiero agradecer muchísimo por haber acompañándonos. No, gracias a usted, me da gusto que Julio haya dejado temporalmente su lugar en manos suyas y que el astillero siga no como astilla, sino como la nave que ponen allí como logo, viento en popa y a toda vela por el mundo de las noticias mexicanas y mundiales. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Y pues esperamos encontrarnos por aquí o por otro lado nuevamente. Gracias, doctor. Le deseo un gran día. Igualmente.